Y precisamente otro tema que va de la mano con este que ya platicábamos es el aumento al salario. El aumento del 5.6% al salario durante el mes de febrero pues podría convertirse, aunque no lo creamos, en una noticia no tan buena. Y es que de acuerdo con especialistas, esta tendencia de los salarios podría entorpecer de alguna manera una baja más rápida de la inflación y poner pues en aprietos al Banco de México. Para hablar del tema se incorpora a la mesa Jaciel Valdelamar. Bienvenido. Muchas gracias. Pues bueno, lo ocurrido en el primer bimestre del año en materia salarial podría extenderse para los próximos meses, sabemos eso, pero esto podría de cierta manera pues deteriorar el balance de riesgo para la inflación, como algunos especialistas estiman. Pues como algunos especialistas y el propio Banco de México lo advirtió ya en varias minutas de sus últimas juntas de política monetaria. Lo que dice el Banco de México en las últimas minutas no es que ya esté teniendo una presión, o sea que los salarios estén ejerciendo una presión sobre la inflación, pero lo que dice es que sí se está estrechando esa holgura que tenían en el mercado laboral. Es decir, la inflación se había incrementado, se había presionado por otros factores, el dólar como el factor probablemente más relevante, los precios de los agropecuarios también como otro factor relevante, pero había dicho o había señalado todo el año pasado, dijo, bueno, tenemos algo de espacio, algo de holgura en el mercado laboral. Bueno, pues en las últimas 3, 4 juntas ha mencionado que esa holgura del mercado laboral se está estrechando. ¿Qué es lo que pasa? Vimos ya en las últimas negociaciones salariales aumentos de 5.5%, 5.5, 5.6, no recuerdo bien la cifra, pero bueno, vimos esos incrementos y probablemente ya este incremento de salarios podría también ser un factor que incida sobre la formación de precios. Es decir, al final la gente está recibiendo más dinero, la gente también sale, consume más y ¿qué hace? Aumenta la demanda y eso hace que suban los precios. El Banco de México tenía o tiene la expectativa de que sea en la primera parte de 2019 cuando por fin converja a su meta de inflación de 3%, y puede ser que si existen presiones salariales a lo largo de este año que ya se están viendo, los incrementos en el salario, todavía no la presión, pero ya se están viendo los incrementos en el salario, y si estos persisten, probablemente entonces el Banco de México tenga que aplazar la meta o aplazar el periodo en el que espera ya por fin converger a la meta de 3%. Okay. Sí, en el pasado informe trimestral, Susi, de hecho, el Banco de México dijo que se va a converger la meta de inflación hasta el segundo trimestre de 2019, ¿no? Recordemos que cuando estaba el señor Carstens ahí al mando del Banco Central, juraba y perjuraba, ¿no? Le ponía el micrófono enfrente, se dijo, ¿para cuándo vamos a converger? No, hacia el final de 2018. Pues ya el mercado ya lo rebasó, inicialmente dijeron primer trimestre, ahora segundo trimestre, ¿no? Y con esto de 2019, con este dato de febrero del ajuste de 5.6%, en febrero pasado, que es el más alto, tal y como lo comentabas hace un instante, desde 2002 para un febrero. Eso significa que las expectativas para los salarios se están formando al alza. O sea, tradicionalmente enero y febrero son meses flojos entre comillas, por el incremento salarial. Son incrementos muy abajo de la inflación. Empieza las revisiones más fuertes son hacia mediados de año. Pero en esta ocasión no. En enero del 2018 fue un aumento del 4.7, para febrero 5.6. O sea, ya estuvo por arriba de la inflación. O sea, mucha gente va a decir, oye, qué bueno que esté por encima de la inflación, ya estamos ganando más, ya tenemos poder adquisitivo. La historia es cierta en parte. ¿Por qué? Porque se va a contaminar esta desaceleración de la inflación, va a ser mucho más lenta de lo esperado. Y como comenta Abraham, todo tiene su precio, ¿no? En el caso de las tasas de interés. Así es, sí. Y no sé si podríamos poner una de las gráficas de salario e inflación. Del salario contra la inflación. Aquí la tenemos. Esta es una evolución histórica de cómo se comportan los incrementos salariales en cuanto a la inflación. Y aquí vemos que esta es la parte que le preocupa al Banco de México. Ellos lo conocen muy bien, saben que hay un efecto directo si se empiezan a crear presiones al alza en los salarios, ¿no?
vemos que a partir del 2002, 2004 se mantienen las tasas relativamente bajas, por abajo de los 2 dígitos, pero ya hacia el final del 2016, y si nos ampliamos más hacia el 2017, ya tanto el salario mínimo general como las tasas de inflación ya están convergiendo igualmente hacia el alza. Eso es lo que comentaba el Banco de México en la minuta pasada, esta de la holgura en el mercado laboral que podría crear presiones inflacionarias. Ellos lo que están viendo ahí es eso. Ahora también hay otro tema que también lo han comentado el Banco de México en alguna ocasión, que es el efecto faro, ¿no? Entonces, ¿qué es este efecto faro? Empiezan a subir el salario mínimo, hay un ajuste en el salario mínimo y por consiguiente el resto de los salarios de los trabajadores que ganan más de un salario, lo toman como referencia para empezar a negociar también sus incrementos, porque saben que este incremento que se dio previamente es porque ya hay una pérdida de valor adquisitivo. Y no necesariamente está ligado a la productividad. Exacto, y ese es otro, exactamente, es otro de los temas. O sea, si nosotros también revisamos las estadísticas del INEGI, vemos que la productividad sigue estancada, incluso cerró el 2017 con una tasa negativa. Entonces, no va acompañada ahorita la productividad con el incremento salarial. Y en conclusiones. Bueno, creo que es uno de los factores más de los que tiene que preocuparse Banco de México, de los que de los varios que ya tenía, ya había mostrado su preocupación, como dijimos, y seguramente en alguna de la Junta de Mayo o en la siguiente Junta probablemente veamos algo más enfático por parte del Banco de México al respecto de los salarios. Seguramente va a ser uno de los factores que más va a pesar en su balance de riesgos, así que, será interesante pues seguir las minutas y hacer nuestra listita de cuáles son los factores. Pues. Así es, ya lo analizaremos en esta mesa central. Baude. Sí, para el próximo mes eso sí, esperaríamos que los ajustes en los salarios contractuales estuvieran alrededor del 5.5, incluso llegando hasta 6%. ¿Por qué? Porque los trabajadores escucharon el año pasado reiteradamente, sobre todo a finales del año pasado, que la inflación estaba en 6%. Entonces dicen, oye, el año pasado me aumentaste 4, la inflación fue 6. Entonces quiero acercarme a 6, lo más cercano posible a 6. Entonces, de perdido me conformo con 5.5, ¿no? Y es por eso que va a contaminar la formación de expectativas inflacionarias y la lucha va a ser muy larga. Sí, como bien lo comentaba Abraham, va a ser muy interesante ver en los próximos comunicados, tanto del Banco de México como en los reportes que dé a conocer el INEGI de inflación, cómo se viene dando esta ya formación de precios, porque a finales de año el tema para el Banco de México no era tan recurrente, ¿no? Creo que la parte de holgura y parte del mercado laboral no lo tenía muy manejado en su vocabulario. Ahora ya lo tiene como un factor de riesgo para las tasas de interés. Bien, pues como dicen, parece que será una carrera larga para converger hacia la meta de inflación del Banco de México de más o menos 3%. Con esto hacemos una pausa y regresamos con más análisis aquí a Mesa Central.